Es la 1:15 p.m. con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es doctor en economía, profesor y coordinador del Centro de Estudios China-México en la UNAM. Creo que es una voz muy importante para ayudarnos a tener una percepción y una visión de lo que está sucediendo, no solo en el entrampamiento aparente de México y Estados Unidos, no solo eso, sino que lo que hay detrás, que es la guerra comercial fundamental contra China, qué es lo que México puede intentar hacer, qué perspectivas se abren desde el comercio y desde la potencia china. Creo que son temas de los cuales el doctor Dussel nos va a ayudar a ir entendiendo. Enrique, muy buenas tardes, Enrique. Julio, ¿qué tal? Un abrazo, buenas tardes. Gracias, Enrique. Enrique, pues la verdad, como lo dije en el preámbulo, antes en la presentación de este segmento, de esta entrevista, estamos pues muy metidos en lo de México, Estados Unidos, los aranceles y demás cosas, pero pues detrás está la guerra comercial profunda y sustancial entre Estados Unidos y China. En ese contexto de México, ¿qué pensar? ¿Qué significa China para nosotros en este momento? ¿Qué perspectivas se abren? ¿Nos hace más daño o nos ayuda más el alejarnos o acercarnos de China? En fin, Enrique, tus primeras impresiones, por favor. Mira, a ver, escuchando justo los comentarios anteriores y la excepción que se le está dando a las grandes fabricantes de autos en Estados Unidos, con eso, por cierto, no se resuelve el problema, ¿no? Yo te recuerdo, un auto está fabricado de miles de componentes, partes y componentes. México es un campeón mundial, por decirlo así, en tener una organización industrial importadora para exportar al final un monitor, puede ser una laptop o un auto que dice hecho en México, ¿no? Entonces, no es suficiente para estas empresas exentar sus exportaciones, sino que hay todo un debate sobre justamente los proveedores de estas empresas, las autoparteras, ¿no? Y te imaginarás, Julio, miles de otras empresas estadounidenses establecidas en México que también están exportando desde México y se preguntarán, bueno, ¿por qué estas tres empresas reciben esta exención y nosotros que estamos establecidos en México desde hace en algunos casos décadas no? ¿No? Pero bueno, yo te diría bienvenido a una situación no solo de incertidumbre, sino que sobre todo realmente caótica, ¿no? Yo te recuerdo, estamos desde el 20 de enero ante docenas, si no es que cientos, no las he contado, de órdenes ejecutivas, ¿no? Que además constantemente se reforman, se cancelan, se modifican. Pongámonos en los zapatos de alguno de estos CEOs, como les dicen, ¿no? Estos directores responsables de una empresa que durante 60 años están exportando desde México, pero también de una MIPYME mexicana, y bueno, el lunes nos dicen una cosa, el martes otra, el miércoles otra, etcétera. Y yo te recuerdo, Julio, todos estos aranceles, desgraciadamente, se suman, ¿no? Es decir, la amenaza es 25% de aranceles en contra de Canadá y México, 10% en contra de China. Pero adicionalmente, hace un par de días, apenas 25% de aranceles en contra de acero y aluminio. Y está la amenaza que para el 2 de abril haya nuevos aranceles en contra de las automotrices que hace un par de minutos nos informan fueron exentadas. Entonces, peor de los casos, y dejemos de lado estas excepciones que habrá que ver cómo se implementan, peor de los casos, habrá empresas que exportan desde México a Estados Unidos que podrían estar pagando desde inicios de abril un arancel del 75%.
Es decir, por estar en México, que incluyan partes de acero y aluminio y que además estén en la cadena automotriz, ¿no? Es realmente caótico, es llamativo, por decirlo bonito, es llamativo que una economía de este tamaño se esté llevando a través de políticas cotidianas en horas, ¿no? Olvídate en semanas o en meses, ¿no? Es ayer, hoy, mañana, el 2 de abril, etcétera. Enrique, la verdad es que tenemos mucho desconocimiento, o al menos hablo por mí, de lo que es realmente el peso de las inversiones y la presencia china en México, pero evidentemente es amplio y es fuerte. Te pregunto, ¿qué tan difícil o qué tan traumático para México sería el pretender erradicar, extirpar inversiones y presencia de China en México para así satisfacer el interés de la actual administración de Donald Trump? Mira, me parece que esto es imposible, es misión imposible, ¿no? La presencia china internacional en México y en América Latina ha crecido en forma muy significativa desde hace varias décadas y en el siglo XXI, ¿no? Digo siempre con ironía y un poco de sarcasmo, pero con mucho realismo, imaginémonos un día sin China hoy en día en México, ¿no? Caminaríamos descalzos, no tendríamos ropa interior, no podríamos tener este intercambio debido a que buena parte de la telefonía celular en México depende de empresas chinas, pero tampoco funcionarían los puertos, aeropuertos, etcétera. La presencia china ha aumentado en términos de inversión, pero también en términos de infraestructura, pero también en términos de la cultura, de la política bilateral, etcétera. Entonces, en fin, me parece que hoy en día el gran reto para México no es Estados Unidos o China, sino que es Estados Unidos y China, ¿no? Requerimos de una estrategia puntual, por supuesto que con Estados Unidos, que es un punto de referencia histórico, cultural, financiero, ni hablar económico, pero también lo es China, ¿no? Nosotros hemos tratado crecientemente de destacar el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, ante la profunda confrontación que estamos viviendo entre Estados Unidos y China desde hace más de un lustro y en donde el núcleo, el centro, es el liderazgo tecnológico entre ambas potencias globales, el gran reto es para terceras regiones, que puede ser Asia, África, América Latina y el Caribe, o países, que puede ser México, Vietnam o Francia, por señalar algunos países. ¿Qué vamos a hacer, México concretamente, en docenas, si no es que cientos de temas, Julio? De la 5G a institutos Confucio, al turismo, a N temas, ¿no? Me parece que hay que ser muy pragmáticos al respecto. Ojo, hay sectores en México que juegan con la idea de Estados Unidos o China. Esto no es realista en términos muy pragmáticos, no es estar a favor o en contra de Estados Unidos o de China, pero, Julio, desgraciadamente no hemos logrado desde hace décadas ni el sector empresarial ni el sector público definir una agenda. ¿Qué queremos con respecto a China? Con quien tenemos una relación diplomática desde 1899, es decir, casi 130 años, ¿no? Entonces, en fin, bienvenidos a un reto que por no haber realizado la tarea en las últimas décadas y sexenios, se nos viene encima. Enrique, el fentanilo, que evidentemente causa daños terribles, como lo podemos ver sin ninguna duda, creo yo, pero el tema del fentanilo es el pretexto para disfrazar o para desatar esta guerra comercial, es decir,
¿Que es un pretexto, una coartada? Mira, estas órdenes ejecutivas por parte de la nueva presidencia de Trump, así lo ha señalado, ¿no? Se lo ha señalado explícitamente a Canadá, a México y a China, ¿no? Es interesante, Julio, ahí no olvidar y recordar apenas ayer, en estos días, la reacción, yo te diría, fuerte, dura por parte de China con respecto a la exigencia de Estados Unidos con respecto a China, de decir, China, ustedes no cumplen con nuestras exigencias con respecto al fentanilo y por eso les imponemos un arancel del 10% en estos días apenas, ayer, ¿no? La respuesta de la Cancillería china ahí al respecto ha sido bastante violenta, señalando, nosotros en China llevamos meses, años, cumpliendo con exigencias, normas, leyes, regulaciones, temas de seguridad nacional en China. Déjense de molestar y hagan ustedes su tarea. Ustedes tienen una demanda interna enorme, no están tomando medidas nuevas con respecto al fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Y están buscando acusar a cualquier país del mundo, incluyendo a China, ¿no? Entonces China ahí al respecto invita a un diálogo, a tomar medidas entre varios países, México, Canadá, China seguramente pueden jugar un papel importante, pero en un ámbito y en un espíritu de cooperación, no de medidas chantajistas unilaterales, donde la espada de Damocles indica, si mañana no cumples, no sé qué se puede hacer mañana o hasta principios de febrero, principios de marzo, principios de abril, y así nos la vamos a seguir hasta los 4 años, 48 largos meses con respecto a la administración Trump, ¿no? Entonces, en fin, es una postura, yo te diría, mucho más dura de un país que está al tú por tú con Estados Unidos, tú me impones, yo te impongo, son las dos economías más grandes del mundo, es una postura clara, transparente, fuerte, con una propuesta de cooperación, yo te diría por el momento bastante diferente a la postura de Canadá y de México, que somos economías, en fin, más dependientes de Estados Unidos, ¿no? Sí. Enrique, hablabas en otra parte de la entrevista acerca de esta batalla sustancial por el liderazgo o por el avance tecnológico. Claro. ¿Crees que eso explica el acento tan marcado de un proyecto plutocrático, tecnocrático que hace a Elon Musk una especie de copresidente con acceso a niveles fundamentales del gobierno de Estados Unidos? Pero además, lo que quiero preguntarte concretamente ¿es de esa manera con Elon Musk como Estados Unidos pretende confrontar el avance notable de China en materia tecnológica? Mira, estamos en una situación, Julio, eh, inaudita desde una perspectiva histórica, ¿no? Donde el presidente de Estados Unidos se rodea de un pequeño grupo de multimillonarios y que están tomando medidas. Elon Musk es una de las personas importantes. Ojo, además, la persona más rica del mundo, propietario de Tesla, una empresa automotriz, casualmente su empresa, entre otras, seguramente será de las beneficiadas para no tener que pagar aranceles entre Estados Unidos con Canadá y México. Esto levanta muchos sospechosismos, como se plantea en México hace algún tiempo, ¿no? Sí, estos empresarios, estos multimillonarios, destacando Elon Musk, seguramente son la punta de lanza de este proyecto tecnológico
por parte de Estados Unidos, pero yo te llamaría la atención, es la punta de lanza, pero también parte del problema, Julio. Es decir, Tesla no está logrando competir con sus contrapartes chinas, incluyendo BYD, pero docenas de otras empresas chinas que están, en fin, logrando avances muy sustantivos en la venta, por ejemplo, concretamente de autos eléctricos, pero sobre todo en las partes y componentes más relevantes, léase baterías eléctricas, que está usando Tesla para sus ventas en China, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, la propuesta seguramente del presidente Trump es, estos van a resolver la problemática. Yo te llamaría la atención desde una perspectiva, conociendo también a la República Popular China, yo te diría, son parte de la potencial solución, pero que también explican por qué Estados Unidos y estas mismas empresas no están logrando avances tecnológicos sustantivos y se están rezagando en forma muy significativa con respecto a la competencia china. Enrique, como siempre, muy agradecidos de tus palabras, de esta entrevista, de tu tiempo, tu amabilidad. Cierro preguntándote, la geopolítica nos condiciona totalmente respecto a las relaciones con Estados Unidos, nuestro volumen de comercio internacional también. En ese sentido, ¿qué hacer México? ¿Qué debe hacer inteligentemente en la relación con China, que pareciera que la geopolítica y el dinamismo, las exigencias, las intemperancias de Donald Trump pretenden cerrar el paso a todo lo que sea China, pero inteligentemente, ¿qué tiene que hacer México para aprovechar o para no ser arrollado o avasallado por estas propuestas de Donald Trump? ¿Qué hacer si la geopolítica y el comercio internacional nos tienen muy atados, Enrique? Mira, yo te diría, Julio, primero, pues enterarnos de lo que está pasando en China, de lo que está proponiendo China. Ayer empezaron en China dos importantísimas sesiones, conocidas como las dos sesiones, ¿no? Y es el máximo órgano legislativo de la República Popular China y particularmente la Asamblea Popular Nacional. En todas estas discusiones, desde que empezó esta corta, pero que parece larga semana, ¿no? Hay múltiples debates, discusiones entre Estados Unidos, China, Canadá, siempre con comentarios sobre China, pero no conozco que los medios estén concentrados en la propuesta de China, que es súper importante, yo te diría, de estas dos sesiones. Ojalá en el futuro, ahí, Julio, pudiéramos abordar las propuestas de corto, mediano y largo plazo de China. Si no estamos enterados de lo que propone China, seguiremos enclaustrados en un debate sobre lo que nos dijo hace 5 minutos Trump, ¿no? Y segundo, yo te diría, Julio, el Centro de Estudios China-México que coordina el CECHIMEX, hace apenas un par de semanas elaboró una propuesta de aspectos para una agenda estratégica entre México y China con el subtítulo Nuevas relaciones triangulares, 35 páginas, 27 propuestas en varios ámbitos de la relación entre México y China. Los invito mucho a revisarlo y yo te diría, Julio, con el espíritu en general de no caer en la provocación, de no encarar directamente la relación con China. Pareciera que buena parte del empresariado, del sector político, los partidos políticos tienen miedo de hablar de China, no se vaya a enojar Donald Trump. Me parece que el tema de la diversificación, desconcentración política, económica de México,
particularmente con Estados Unidos, es más importante que nunca. No podemos seguir pensando en qué hacemos con los BRICS, pensando en qué hacemos con Asia y con China. Estas medidas hay que tomarlas anteayer, porque estamos viendo en estos días el costo de depender estrictamente de Estados Unidos y de sentirnos norteamericanos, América del Norte, siendo que rápidamente se olvidan de la paternidad, ¿no? Rápidamente se olvidan de la paternidad. Vaya, ¿No? pues sí. O maternidad, si O, gusta. o maternidad. Pues sí, así. Sentirnos norteamericanos. En el fondo, aunque geográficamente seamos Norteamérica, en el sentido económico estricto, ¿no somos Norteamérica, Enrique? Bueno, en el sentido geográfico así pareciera ser. Y claramente el sector empresarial y desde el salinismo se ha hecho un enorme esfuerzo de integración a América del Norte. Pero estamos viendo que esto puede cambiar muy rápido, ¿no? Es decir, con las medidas que se han tomado desde el 20 de enero de este año al día de hoy, en fin, el TEMEC y el famoso el NAFTA desde 1994 han quedado hechos trizas, no existe. Se han tomado docenas de medidas unilaterales en contra de cualquier medida filosófica amplia y técnica tecnocrática en contra del TEMEC, ¿no? Hay debates en torno a lo que se va a discutir y renovar sobre el TEMEC en el 2026. Me temo que el TEMEC en los próximos días y desde hace un par de semanas será tema para antropólogos, ¿no? Para antropólogos. Bueno, pues Enrique, muchas gracias por esta oportunidad y espero a ver si la semana que entra podemos abordar los temas que nos planteaste, que resulta interesante, las propuestas, los estudios, los análisis, como dices, para conocer más y asomarnos más a lo que está sucediendo en China y tener elementos de juicio. Así es que muchas gracias, Enrique. Encantado, gracias, Julio.